El amor de Dios y su justicia. A menudo se considera que las emociones son indeseables y deben evitarse. Para algunos, son intrínsecamente irracionales y por lo tanto las personas de bien no deberían ser emotivas. Las emociones desenfrenadas pueden ser problemáticas. Sin embargo, Dios nos creó con la capacidad de experimentar emociones. Dios mismo es retratado en las Escrituras como quien experimenta emociones profundas. Te damos gracias, Dios, porque nos permites iniciar el estudio de la lección 4. Padre, dirígenos a lo largo de este estudio. Haznos entender cómo eres tú y qué esperas que nosotros seamos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buen día, hermanos de esperanza. Estamos ingresando al estudio de la lección 4 de nuestra serie El amor de Dios y su justicia. Esta lección 4 nos habla acerca del Dios. Dios es apasionado y compasivo. Dios también manifiesta emociones. Recordemos que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Tómate un tiempo para memorizar Isaías 49:15. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Es la promesa del Señor. El amor de Dios es aún más grande que el amor de una madre por su hijo. ¿Cuál es el objetivo del estudio de esta lección? Conocer las emociones de Dios y cómo se manifiestan ellas en la relación con su pueblo, en la relación con cada uno de nosotros. Dios es amor. Primera de Corintios 13, 4 al 8 nos da una vislumbre. Para que podamos de algún modo comprenderlo, Dios nos ha puesto ejemplos de la forma en que nos ama, comparándolo con los sentimientos humanos. Pero al estudiar debemos tener cuidado de no humanizar demasiado a Dios. Somos nosotros los que tenemos que aprender de Él, no que Él se amolde a nuestras emociones. Él es celoso, pero son los mismos celos que siento yo. Sus entrañas se conmueven, como dice Jeremías 31:20, pero se conmueve como lo hago yo. Nosotros estamos llamados a aprender de Él. Dios se siente muy identificado con nosotros. Siente una profunda compasión por su pueblo. Antes de iniciar el estudio de la lección, ingresar al estudio, preguntémonos, ¿cómo manifiesta Dios sus emociones para con nosotros, para con su iglesia, para con su pueblo? ¿Cómo lo manifiesta? Lo manifiesta como el amor de un padre, como el amor de una madre. Se muestra tan compasivo que le duele, que le conmueve ver a las personas en extrema necesidad o con problemas que no pueden solucionar, y además es un Dios celoso. ¿Cómo son los celos de Dios? ¿Tiene algún parecido con los celos que nosotros sentimos? El amor de Dios es más que el amor de una madre. Si a nosotros nos parece el amor de una madre un amor tan profundo, tan desinteresado, una madre capaz de sacrificar su propia vida por su hijo, el amor de Dios supera el amor de una madre abnegada.
Dice Isaías 49:15, que es nuestro versículo de memoria, lo volvemos a leer. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella la olvidara, yo no te olvidaré. El amor de Dios excede al amor de una madre. El amor de una madre por su hijo, incluso en el mundo animal, le lleva a poner su vida, si es necesario, para protegerlo. Ese amor es un reflejo del amor de Dios. Recuerden que la fuente del amor es Dios. Dios es amor. Nosotros aprendemos a amar porque Él nos ama. A causa del pecado existen madres que abandonan a sus hijos, pero el amor de Dios sigue siendo puro. Él nunca deja de amarnos. Somos sus hijos. Y ya lo hemos leído en 2 ocasiones, Isaías 49:15. Nada cambia el amor de Dios por sus criaturas. El amor de los seres humanos va cambiando con el tiempo. A veces se va enfriando. Incluso el amor de algunas madres se va enfriando producto de cómo son los hijos. Pero el amor de Dios se mantiene en el tiempo porque Dios es amor. Esto ya lo hemos estudiado en la lección 1, la lección 2, la lección 3. En Jeremías capítulo 31, versículo 20, leemos nosotros lo siguiente. Jeremías 31, versículo 20, dice lo siguiente. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. ¿Y quién era Efraín? Israel, un pueblo rebelde, un pueblo que iba de apostasía en apostasía, un pueblo que desde el momento en que se dividió el reino en dos, el reino compuesto por 10 tribus, ese reino estuvo siempre entregado a la idolatría. Pero ¿qué dice Dios? Me he acordado de él constantemente, por eso mis entrañas se conmovieron. Dios habla de su pueblo como hijo precioso, niño en quien me deleito, dice de él que tendrá misericordia. Y aquí hay algo interesante. La palabra que se usa es Raham. Esta palabra deriva de vientre, es decir, la misericordia divina es amor como el del útero materno. Un amor tan profundo, un amor tan entregado. Aun cuando le desobedecemos y nos ocurre a menudo, somos preciosos para Él, se deleita en nosotros, nos recuerda constantemente y sus entrañas se conmueven por nosotros. El amor de Dios es un amor sin igual. Si a usted le sorprende el amor de una madre, el amor de Dios sobrepasa a ese amor. Pero también Dios manifiesta su amor hacia nosotros como el amor de un padre amoroso para con su hijo. Dice Oseas 11:8 en la segunda parte, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. ¿Qué sabemos nosotros del mensaje de Oseas? Dios le había pedido a Oseas que se case con una mujer ramera para dar una lección clara y viva al pueblo de Israel. Un pueblo que se había comportado infielmente contra Dios, y no una, y no dos, muchas veces, y ese amor de Dios estaba dispuesto a perdonar las infidelidades. Pero ahora en el capítulo 11 leemos que el amor de Dios es como de un padre amoroso para con su hijo. Cuando Dios habla al profeta Oseas, usa un lenguaje eminentemente humano. El corazón me da vuelcos y se conmueven mis entrañas o las entrañas.
la Nueva Versión Internacional, Oseas 11:8. ¿Qué le produce a Dios este intenso dolor abdominal? Su hijo Efraín, que representa al pueblo de Dios y a cada uno de nosotros en particular, al que ha tomado de la mano en sus primeros pasos y lo ha llevado en sus brazos, como dice el versículo 3, al que ha traído con cuerdas de amor y lo ha alimentado, versículo 4 del capítulo 11, se ha rebelado continuamente contra él y no quiere adorarle. ¿Cómo se siente aquel padre que ha dado todo por su hijo y el hijo responde negativamente, responde rechazándolo? Su sentimiento es el mismo que el de aquella madre cuyo hijo iba a ser cortado en dos por Salomón. Recuerden la historia. Y esa madre exclama desde lo más profundo de su ser: no hagan daño a mi hijo. Prefirió que su hijo fuera entregado a la mujer que no era su madre y que había demostrado ser mala, antes que permitir que su hijo muriera. Así nos ama Dios. Como un padre que guía a su hijo, que conduce a su hijo y que está dispuesto a perdonar aún las infidelidades, no una, no dos. Dios siempre espera por nosotros. Pero también el amor de Dios se manifiesta hacia nosotros, mostrándose muy compasivo por las necesidades de aquel que no tiene, de aquel que no puede cubrir sus necesidades básicas, como los 5,000 que fueron alimentados, o como un Dios que se conmueve por aquel que sufre, que clama por recuperar la salud. La compasión de Jesús. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mateo 24:14. Habrá escuchado usted con frecuencia que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios severo, es un Dios vengativo, es un Dios que extermina pueblos, y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Como usted verá, Dios es el mismo, Dios es amor. En el Antiguo Testamento, el amor de Dios se manifestó como se manifestó en el Nuevo Testamento. Por eso Jesús le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tal Dios sanguinario, tal Dios duro del Antiguo Testamento no existe. Vamos a ver nosotros más adelante, en la siguiente semana, cómo funciona la justicia de Dios. Es cierto que Dios es amor, es compasión, pero también Dios es justicia. Hasta aquí hemos visto el amor de Dios tal como se muestra en el Antiguo Testamento. Y ahora con Jesús vemos ese amor manifestado en el Nuevo Testamento. ¿Y cómo manifestó Jesús ese amor hacia sus criaturas? Miren, tocó al leproso porque tuvo misericordia de él. Marcos 1:41. Tocar al leproso era ceremonialmente volverse impuro hasta la noche, y físicamente era contraer ese mismo mal. Pero así como Jesús cargó con nuestros pecados y no se volvió pecador, tocó al leproso y no se llenó de lepra. Con ese toque devolvió la salud a ese hombre. Tuvo compasión de aquella mujer que había perdido a su único hijo, la viuda de Naín. Al ver el dolor de ella, mandó que se detuvieran, que pusieran el féretro allí en el piso, y Jesús le devolvió la vida al hijo de esa mujer. Se compadeció de las multitudes que le seguían, como dice Mateo 14:14, porque eran como ovejas sin pastor. Y en esa ocasión no tenían qué comer. Y la compasión de Jesús le llevó a multiplicar los panes. Se compadeció de los 5,000
que no habían comido. Miren la compasión de Jesús. Se compadeció de los ciegos, se compadeció de la mujer cuyo cuerpo tenía un flujo de sangre por más de 12 años. Se compadeció del paralítico de Betesda, 38 años ahí postrado. Ese es el Dios del Nuevo Testamento, y ya hemos visto cómo era el Dios del Antiguo Testamento. El mismo amor, la misma compasión. Jesús, al mirar a Jerusalén, declaró, Mateo 23:37, entristecido exclamó, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos? Y no quisiste. Simplemente no quiso. Cristo no es solo la imagen perfecta de Dios, también es el modelo perfecto de la humanidad. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina sus polluelos? ¿Han visto ustedes cómo protege, cómo defiende, cómo abriga la gallina sus polluelos? Ese amor es representado por Jesús en favor de sus hijos. La mayor prueba de su compasión fue la de entregar su vida por nosotros. Él tomó nuestro lugar y murió en nuestro lugar. Pero también Dios es un Dios celoso. ¿Y qué quiere decir con esto de un Dios celoso? Cuando nosotros hablamos de celos, generalmente lo relacionamos ¿con qué? Con algo negativo. Porque el celoso es aquel que siente que su propiedad, que siente que aquello que le pertenece se le escapa. Dice Éxodo 34:14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Qué quiere decir que Dios es celoso? ¿Es como nosotros un Dios que está dispuesto incluso al punto de matar por celos? ¿A eso se refiere? Nahum 1:2 dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. ¡Wow! Sí que parece que Dios es como nosotros, igual de celosos, capaz de destruir, capaz de matar. ¿A eso se refiere Nahum? Los celos de Dios a menudo son mal interpretados. ¿Por qué? Porque los comparamos con los celos del ser humano, ya sea del varón o ya sea de la mujer. El celo aplicado a las personas tiene dos aspectos, uno positivo y uno negativo. Pero es bien raro ver uno positivo, ¿verdad? Pero sí hay celos positivos. ¿Cuál es el celo positivo? Tener celo positivo es mostrar un cuidado o diligencia que se pone para hacer las cosas. Como las personas dicen, esa persona manifiesta celo para hacer las cosas. Apasionamiento por una persona, cuidado, dedicación por una persona. Pero por su lado, tener el celo negativo es tener envidia y generalmente desear el mal a otro. Esto de envidia surge de 1 de Corintios 13:4, cuando dice que el amor no es envidioso. Y la nueva traducción viviente, en lugar de envidioso, dice no es celoso. El amor o el celo negativo es un celo que sospecha, siempre está sospechando infidelidad en la pareja y generalmente actúa con violencia. ¿Y cómo es el celo de Dios? ¿En qué consiste el celo divino? El celo divino está exento de aspectos negativos en sí, aunque sus consecuencias pueden ser negativas para quien es infiel al amor recibido.
Sabemos nosotros lo que va a suceder con todo aquel que rechace el amor de Dios. Las consecuencias son volver a la nada. ¿Y cómo van a volver a la nada? Destruidos en el lago de fuego del cual habla Apocalipsis 20. Pero ¿a qué se refiere el celo de Dios? El celo de Dios procede de un amor apasionado por nosotros, como el amor entre cónyuges. Le lleva a desear intensamente nuestro bien. Los celos de Dios nunca provienen de la envidia, ni son caprichosos o sin motivo, sino del deseo de que Él sea nuestro único Dios. ¿Recuerdan el pacto? Dios nuestro Dios, nosotros su pueblo. Una relación exclusiva. Este mismo celo es el que lleva a Pablo a amar a las iglesias, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una mujer virgen, pura a Cristo. Segunda de Corintios 11:2. Entonces, ¿cómo es que Dios es celoso? Dios busca entablar una relación de pacto exclusiva con su pueblo. Dios nuestro Dios, nosotros su pueblo. No hay posibilidad de un tercero. Y el celo de Dios busca edificar, busca darnos vida, busca preservar nuestra vida. Los celos humanos son autodestructivos o van destruyendo a la persona a quien dicen amar. Recuerda, el celo de Dios busca entablar una relación de pacto exclusiva. Y por último, el amor de Dios, ¿cómo se manifiesta? Y Primera de Corintios capítulo 13 nos habla cómo es el amor de Dios. Y ese amor debe ser emulado. Ese amor debe ser imitado. Dios nos exhorta a prestar atención a lo que dice Primera de Corintios 13. Dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. El amor jamás deja de ser. No, jamás deja de ser. Primera de Corintios 13, 4 al 8 describe el amor humano o el divino. Este es el amor divino. Este es el amor como un principio, no como un sentimiento. Podemos decir que ambos, así es el amor de Dios y así es el amor que reflejamos en nuestras vidas como fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. ¿Cómo puedo reflejar este amor en mi vida? Recuerden, hay un antes y hay un después. El después implica la partida después del nuevo nacimiento, permitiendo que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. ¿Cuán a menudo procuramos convertirnos en ese tipo de persona, pero no lo logramos? Pero siempre procuramos convertirnos para beneficio nuestro. Miren, ¿cómo podemos nosotros aprender a emular el amor de Dios? ¿Cómo es que podemos aprender a ser bondadosos, a ser pacientes, a no ser envidiosos, a no ser jactanciosos ni orgullosos, a no comportarnos con rudeza, a no guardar rencor, a no deleitarnos en la maldad? ¿Cómo es que nosotros podemos aprender a amar a pesar de todo lo que pueda suceder, a pesar de las circunstancias, sean favorables o negativas? 1. Adorando a Dios, que es amor, siendo así transformados por imitación, como dice 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18, por medio de la contemplación.
Segundo, respondiendo su amor, siendo compasivos y misericordiosos con los demás. La prueba de nuestro discipulado, la prueba de que pertenecemos a Jesús es que habremos aprendido a amarnos los unos a los otros, a sobrellevar las cargas los unos de los otros. 3. Pidiendo a Dios que nos transforme, pues es el único que puede hacerlo. Así pues, pidamos a Dios que nos dé un corazón nuevo para Él y para los demás, un amor puro y purificado que eleve lo que es bueno y elimine la escoria de nuestro interior. Cada día, presentándonos ante Él, cada día, bebiendo de la fuente de vida, bebiendo de la fuente del amor, cada día, aprendiendo del Maestro. No hay otra forma. No hay otra manera de aprender a ser compasivo y apasionado como Dios. Las emociones de Dios se manifiestan como la de una madre, como la de un padre. Es un Dios tan amante que se interesa en nuestras necesidades. Es un Dios celoso porque quiere que desarrollemos una relación de exclusividad. El amor de Cristo es profundo y ferviente y mana como una corriente incontenible hacia todos los que quieran aceptarlo. En este amor no hay egoísmo. Si este amor de origen celestial es un principio permanente en el corazón, se dará a conocer no solo a aquellos con quienes estamos más vinculados por amor en una relación sagrada, sino a todos con quienes nos relacionamos. ¿Qué hemos aprendido en esta lección? Vamos a dividirlo una vez más en 3 grupos. 1. Nuestro Dios apasionado y compasivo se presenta vívidamente en las Escrituras mediante las imágenes paternales y maternales. 2. Nuestro Dios apasionado y compasivo es retratado de manera sorprendente en las Escrituras mediante un lenguaje visceral. Hasta las entrañas se conmueven cuando Dios manifiesta su amor para con nosotros. Nuestro Dios apasionado y compasivo es celoso de una manera bondadosa y justa. Él desea entablar una relación de pacto o alianza íntima y exclusiva con nosotros y exige fidelidad de su pueblo. Un Dios celoso. Como expresión de su amor misericordioso y compasivo, Dios nos exhorta a ser y actuar como Él. Debemos ser compasivos y considerados con quienes nos rodean y tener como iglesia el propósito de velar activamente por el bienestar de nuestros semejantes. Hemos aprendido cómo es Dios, cómo manifiesta sus emociones para con nosotros. Ahora nos corresponde a nosotros ser y actuar como Él. Ser como Dios es apasionado y compasivo. Actuar como Dios es apasionado y compasivo. Que Dios te bendiga. Amén.